Estos son 4 misterios que aún nadie ha podido resolver. Número 4. Las 12 llaves de Byron Preiss. En 1982 se publicó un pequeño libro que, aunque es relativamente conocido, ha pasado más desapercibido de lo que debería, teniendo en cuenta el misterio que tiene detrás. Tras una portada poco llamativa, te encuentras con 12 ilustraciones, cada una de ellas acompañada de un poema, una pequeña historia, que una vez descifrados, te conducirían a las 12 llaves que Byron, el mismo autor del libro, enterró en Estados Unidos. Byron fue uno de los tantos que se emocionaron al ver la premisa del libro Mascarada de Keith Williams. Mediante dibujos y acertijos, creó una caza del tesoro auténtica, con un verdadero premio para el que lograra descifrarlo, un colgante de oro con gemas incrustadas. No valía millones, claro, pero hacía la búsqueda más interesante. Es verdad que la búsqueda en sí misma es entretenida y divertida, pero si hay un auténtico tesoro detrás, es mucho más interesante. Byron vio aquel libro y en lugar de viajar a buscar el colgante de oro, creó su propia caza del tesoro 3 años después. Si estamos hablando de Byron y no de Keith Williams, es porque en primer lugar el colgante fue encontrado, de mala manera, porque Dougal Thompson, la persona que lo encontró, era el novio de Verónica, una ex de Williams. Verónica aprendió la ubicación del colgante cuando estaban juntos, y encima le engañaron. No sabían la ubicación exacta, pero cuando Williams dijo que estaban en lo cierto, lo encontraron. Fue una especie de frío, caliente. Más tarde dijo que un par de profesores de física le enviaron la ubicación exacta también, así que, aunque tuvo un final triste, poco después lo habrían encontrado igualmente. Y en segundo lugar, a Byron se le fue la cabeza. Su libro es muchísimo más complicado y es muchísimo decir, teniendo en cuenta que Mascarada no era ninguna tontería. Escondió 12 llaves y solo se han encontrado 2. Las enterró dentro de cajas pequeñas de cerámica como esta para que no fuera posible encontrarlo con detectores de metales. Después, la persona que lo encontrase solo tenía que contactar con la editorial, dar la clave y recibirían una gema valorada en $1000. No es mucho, pero recordemos que en total enterró $12.000. En realidad más. Retomaré esto al final. Haciéndolo en 2 pasos, encontrar la llave y luego verificarla, se aseguraba de que nadie encontrara las gemas por casualidad o trataran de engañarle diciéndole que las habían encontrado para perseguirle cuando fuera a comprobarlo o que les diera el visto bueno como le pasó a Williams. Hablando ya del libro en sí, las ilustraciones son más engañosas de lo que parece. Por ejemplo, esta imagen, la del duende con el castillo en la cabeza, es una de las 2 encontradas y no estaba en un castillo, sino en los jardines de Ohio. Las pistas no son tan explícitas como parecen, hay que fijarse en los detalles. El molino que no pinta nada en el castillo, en los pendientes del duende o incluso en el relieve de una de las paredes. Sabiendo eso, si miras esta, la del león, tienes que fijarte en todo aquello que sea extraño. Las manchas de la cabeza del león y la máscara, que parece un mapa, el pelo del león, que parece dibujar letras y números en algunos puntos, el resto, como la flor y las alas de la hada, puede ser el patrón de algunas de las paredes cercanas al lugar del tesoro. Los poemas, por su parte, se supone que son una guía para encontrar el lugar exacto en el que hay que cavar, que solo tendrán sentido si estás cerca del lugar. El primero lo encontraron estos 3 chicos solo un año después de la publicación del libro, en el 84. Parecía que sería muy sencillo encontrar el resto, pero no fue así, porque el segundo se encontró 20 años después, en 2004. En esa ocasión fueron un par de amigos. Desgraciadamente ocurrió algo. Byron, el autor, murió en 2005 en un accidente de coche a los 52 años, y como nunca le dijo a nadie las ubicaciones, el secreto murió con él. Las ventas del libro y su editorial se perdieron, ya no tenía sentido continuar. Así es como entró en hiato la búsqueda del tesoro durante 10 años. Pero en 2015 volvió a publicarse el libro anunciando que el juego aún seguía en curso. Aún en curso, pero con la dificultad aumentada. Ahora nadie sabe la solución y no pueden dar consejos ni pistas adicionales. Y además, se suma que han pasado más de 30 años y no se sabe si el entorno ha cambiado o si se ha privatizado la zona del tesoro, haciendo imposible cavar en esa zona. Nunca se dio cuenta de lo difícil que lo había hecho. Salvo intuir el estado en que podía estar, el resto era tener suerte. Y eso que Byron creía que la gente lo resolvería fácilmente, es decir, esto era un tutorial para él. Es posible que se convierta en la caza del tesoro más larga de la historia con el tiempo. Hay que recalcar que si fue posible seguir con ello, fue gracias a la viuda de Byron, una mujer mucho más noble que la ex de Williams. Ella se aseguró de que las gemas no se liquidaran con la muerte de Byron. Antes de terminar, un último detalle. Si te has fijado, habrás visto que en las ilustraciones aparecen las gemas. Eso es literal, significa que en esa ubicación encontrarás la llave que te dará esa gema. Sin embargo, no todas las ilustraciones la tienen. Eso se debe a lo que dijo Byron. No todas las imágenes tienen la misma dificultad. Cuanto más complicado sea, más valor tendrá la gema. Por eso dije que en realidad puso en juego más de $12.000. En el dibujo, el tamaño de la gema indica la dificultad. Cuanto más grande, más evidente y por lo tanto más fácil encontrarla. Todas tienen gemas, menos 2. Una que parece tener una perla
y la otra nada. Algo me dice que esta ilustración nunca se resolverá, parece tener pistas mucho más subliminales, hace complicado saber a qué hay que prestarle atención. Hay que sacar el cuarto número del reloj, la nariz exageradamente ancha de la máscara tiene algo que ver, hay que contar las estrellas y multiplicarlas por los cuadros, hay que resolverlo usando como apoyo las otras 11 ilustraciones, o hizo que no tuviera solución, para tener siempre un tesoro imposible de encontrar. Lo peor de todo es que quien lo resuelva, si lo hace alguien algún día, seguramente ganará una gema cuando es evidente que Byron había pensado algo diferente. Algo que ya es imposible de saber o quizás se encuentre directamente en esa pequeña caja de cerámica, oculta en alguna parte. Número 3. Shelly Miscavige. Hablando de cosas que no se pueden encontrar, ¿qué pasó con Shelly? ¿Por qué de un día para otro desapareció la esposa del líder de la cienciología, David Miscavige? Es un caso extraño porque parece que oficialmente no está desaparecida, pero no se sabe dónde está. Las veces que han querido denunciar su desaparición, la policía lo ha archivado entendiendo que realmente saben dónde encontrarla. En principio eso parecería algo normal, la gente debería dejar de preocuparse. No está muerta, no está desaparecida, pero al descartar esas dos posibilidades es cuando comienza lo inquietante. Si está viva y puede ser localizada, ¿por qué no quieren decir dónde está? ¿Por qué ella no quiere o no le dejan salir simplemente para un ¡Hey, hola, que estoy bien! Más que nada porque misterio no es precisamente lo que necesita la cienciología, de eso le sobra. Necesitan confianza y lo tienen que saber. Serán sectarios pero no idiotas, y si aún así se niegan a dar explicaciones, ya ves por qué es tan extraño. Una persona a la que no le importaba hacer apariciones en público, que se codeaba con la persona que es imposible no nombrar en estos casos, y en 2006 sin más, se ocultó o la ocultaron, no me decido por esas dos. Dejó de presentarse en público, no apareció en eventos importantes como la boda del innombrable, y la iglesia dejó claro que no quiere hablar del tema. ¡Y ya está! Pretenden que la gente vea eso pensando, claro, es lo más normal del mundo, tanto secretismo. Es muy normal dejar de dar señales de vida hasta el punto de que la gente denuncie tu desaparición. Son cosas normales para la cienciología, como cuando encontraron a la madre de Shelly con cortes en las muñecas, 3 disparos en el pecho y uno en la cabeza hechos con un rifle, y decir que fue un suicidio. Lo dijo un detective y así se quedó en el informe. ¿Cómo te disparas 3 veces en el pecho con un rifle y consigues, solo sabe Dios cómo, dispararte una última vez en la cabeza? Claro que puede ser posible, no sé cómo, pero puede serlo. Lo que ya es más improbable es que casualmente todo lo raro y difícil de explicar ocurra en la cienciología. Número 2. La mujer de Isdalen. El olor era inconfundible, era carne quemada y venía de alguna parte del Valle Isdalen. Un padre con sus 2 hijas fueron los primeros en encontrar a la mujer quemada entre las rocas, conocida a día de hoy como la mujer de Isdalen. Ocurrió en 1970, la escena provocaba muchas preguntas y, contrario a lo que pensaban, después de la investigación, dejó aún con más preguntas. La autopsia vio que la mujer había tomado como unas 50 pastillas para dormir y alcohol. En la escena, junto a ella, tenía unas botas de marinero, un anillo, un reloj, 2 botellas de plástico y un paraguas. Lo raro es que no tenía puestas ninguna de esas cosas. El reloj, el anillo y las botas estaban a su lado. Y no solo la quemaron. Alguien había intentado eliminar sus huellas dactilares y aunque no lo consiguió del todo, no sirvió para identificarla. Lo que sí lograron es, gracias a algunos testigos, conectarla con un par de maletas que había en una estación. En las maletas encontraron un montón de ropa, pelucas, identificaciones falsas, unas gafas sin graduar, dinero pero en diferentes monedas. Tenían la ilusión de poder identificarla, pero vieron que todas las etiquetas, cualquier cosa que pudiera dar una pista, se había recortado. Se suele sugerir que fueron los asesinos quienes lo hicieron, pero conociendo el lado pirómano que parecían tener, habrían quemado todas sus cosas también, por lo que es más probable que fuera ella quien eliminara las etiquetas. Genevieve Lancier, Claudia Tielt, Claudia Nielsen, Alexia Sarne Merches, Vera Jarle, Elizabeth Lindhauf. Esos son algunos de los nombres que usaban los hoteles, falsos como los pasaportes que mostraba. Se tomó muchas molestias para ocultarse, pero parece ser que no funcionó. La atraparon. En cuanto a los dientes, otro callejón sin salida. Vieron que tenía varias piezas de oro, coronas y rellenos, pero salvo lo curioso que tuviera la boca tan destrozada, no sirvió de nada. La teoría más aceptada es que era una espía a la que se le terminó la suerte. Y sí que es verdad que todo lo que hacía parecía propio de un espía. Incluso Noruega tenía informes sobre la actividad de una mujer que parecía levantar sospechas, pero nunca confirmaron que fuera realmente una espía. Y quemarla viva parece un poco exagerado en caso de ser descubierta. Y muy llamativo. La quemas para que no se reconozca, pero la pones en mitad de la montaña que tarde o temprano la van a descubrir. Hay métodos mejores que llevan menos esfuerzo. Una lona, rocas y al mar. Puede salir a flote algún día, pero para entonces sí será irreconocible. Por supuesto, otra de las teorías es que se suicidó. Y si lo de dispararse 4 veces con un rifle me parecía inverosímil, que alguien tome 50 pastillas de dormir con alcohol más que suficiente para matarla y se prenda fuego es una locura.
locura. Aparentemente parecen decisiones contradictorias, la intoxicación indolora de las pastillas y el dolor insoportable del fuego, pero en cierto modo tiene sentido. Encaja con esa personalidad de querer eliminar todo rastro de ella misma. Además, ¿por qué la obligarían a tragarse 50 pastillas si no iban a esperar a que estuviera muerta para quemarla? Eso parecía una decisión racional de ella, noquearse primero para intentar sentir la menor cantidad de dolor posible y luego quemarlo todo, pero no pudo ser ella. Se habría llevado las maletas y las habría quemado también. Si nadie las tocó, es porque no sabían que existían. Como ves, lo de las pastillas es lo que lo tuerce todo. Número 1. El faro. Uno de los misterios sin resolver más extraños que puedes encontrar a día de hoy ocurrió hace 118 años. El 26 de diciembre de 1900, un barco atracó en un muelle cercano a la isla para entregar suministros a los encargados del faro. Hicieron sonar la bocina para que vinieran, pero no se movía nada en la isla. Lanzaron bengalas, pero tampoco. Finalmente, uno de ellos se acercó con un bote preocupado de que hubiera pasado algo, y sí que pasó algo. Se encontró con las puertas del faro cerradas. Al abrirla y entrar, vio que el reloj se había parado y las habitaciones estaban vacías. Todo lo demás parecía estar en su lugar. De hecho, salvo que habían desaparecido, el faro estaba bien mantenido, todo limpio y recogido. Cuando se lo comunicó a los del barco, fueron dos más a investigar la isla para ver si podían encontrarlos, pero no vieron nada, salvo unas cajas rotas cerca de la costa, solo agua salada y roca. Notaron, eso sí, que faltaban dos chaquetas impermeables. Es como si los tres hubieran salido, fuera un día de lluvia, uno sin la chaqueta, cerraran la puerta y no volvieran jamás. En este punto pasa algo. Es una historia antigua, lo que significa que alguien aprovechó para añadirle unos toques que ayudasen a alimentar el misterio. Cogieron las capuchas porque hubo tormenta ese día. Otros barcos lo confirmaron, de hecho la entrega de suministros se retrasó por ese motivo. Sin embargo, en esas historias embellecidas cuentan que aunque los guardianes del faro escribieron sobre la tormenta, no existió en realidad, solo para hacer dudar. De hecho, los supuestos registros que se mencionan tampoco son ciertos. En esas historias se dice que James escribió en el diario: hay una tormenta como la que no he visto en los últimos 20 años. Thomas está callado. William está llorando. Al día siguiente, gracias a Dios la tormenta ha terminado. Dios está sobre nosotros o algo así. Es material de creepypastas puro y duro. 1. Está mal. Los diarios no se escriben anotando detalles tan nimios como que un compañero no hable o llore. 2. Se equivocaron con el nombre. Mezclaron el nombre de William Moore y Donald MacArthur para crear a William MacArthur. Pasó eso porque se leyeron la historia tan deprisa que no se dieron cuenta de que William el cuarto dejó la isla porque estaba enfermo y entró Donald. 3. Es muy dramático, muy literario para ser un diario de un faro, cuando son más técnicos. ¿Y quién hizo esos arreglos? Alguien que quería crear un creepypasta, seguramente. Pero ¿quién necesita todos esos rellenos teniendo la historia real? ¿No os habéis dado cuenta cuando lo mencioné? Recapitulemos. Es evidente que la tormenta los arrastró al mar y por alguna razón no se encontraron los cuerpos nunca. Pero ese no es el detalle extraño en toda la historia, sino el momento en el que la primera persona llega a la isla. Dijo que al intentar entrar, las puertas estaban cerradas. ¿Cómo es posible? Dos de ellos cogieron las capuchas y fueron a asegurar las cajas de la costa en vista de la tormenta que venía. Donald estaba en el faro viendo a sus compañeros cuando se percató del tamaño de las olas. Fue corriendo, bajó a toda prisa, salió y... ¿se paró a cerrar las puertas? Entonces se acercaría a ellos, les avisaría, pero la ola los mataría a los tres. ¡Qué raro! Fue tan deprisa avisarles que ni se molestó en coger algo con lo que taparse, pero aún así hizo una pausa para cerrar... ¿2 puertas? 2 puertas de un faro en una isla en la que solo hay 3 personas en un día de tormenta. No es como si fueran a entrar a robar. Y si ya estaba fuera, no pudo ver que se acercaba la ola mucho más de lo que lo habrían hecho sus compañeros. Y no van 3 a asegurar las cajas, siempre tenía que haber uno en el faro. Cuesta imaginar por qué se habría parado a cerrar 2 puertas cuando tenía que salvar 2 vidas. Y nada más, familia, suscríbete, dale a like si te ha gustado, un besazo y hasta pronto.